Continuamos con la unidad 1, en este caso con la correlación por rangos. Vamos a ver en este video cómo vamos a abordar un ejercicio cuando el cálculo se refiere a la correlación de Spearman. En el video anterior fue la correlación de Pearson y en ese momento les comentaba que el cálculo era sobre variables de naturaleza cuantitativa. En este tipo de correlación podemos también abordar cuantitativas, pero no vamos a utilizar el valor de las variables. Vamos a establecer un orden jerárquico entre ellos de menor a mayor, y es el orden el que me va a determinar a mí el cálculo de lo que es el coeficiente. También podemos manejar variables cualitativas y variables también de conductas que se les otorguen puntuaciones. Vamos a leer el ejemplo que tenemos para la clase. La siguiente tabla presenta los datos suministrados por el Departamento de Recursos Humanos relativos a las calificaciones obtenidas por una muestra de 10 empleados de la empresa antes de realizar pasantías X y después de efectuado el entrenamiento. Como todo nuevo ingreso a la empresa necesita un entrenamiento, en este caso se le ha realizado un examen antes de realizar esas pasantías, por eso es que se llama la variable X calificaciones antes del entrenamiento. Posterior a su entrenamiento hay otra evaluación y vamos a obtener otra calificación, y allí es donde podemos hacer, digamos, un estudio para poder asociar estas dos variables y determinar si realmente el programa de entrenamiento es efectivo, si realmente ejerce influencia y puede permitir obtener mayores calificaciones. El ejercicio les muestra tres columnas. En la primera columna, trabajador. No vamos a colocar en este caso el nombre del trabajador, sino que el nombre ha sido sustituido a nivel de escala nominal por letras. Cada trabajador posee una letra para poder diferenciarlos. Tenemos la columna de las calificaciones antes del entrenamiento para cada uno de los trabajadores y tenemos la calificación después del entrenamiento, que en este caso sería la variable Y. ¿Podríamos determinar entonces la asociación entre estas dos variables? ¿Será que los empleados obtienen mayores calificaciones una vez realizado el programa de entrenamiento? ¿Ese programa de entrenamiento ejerce influencia en la mejora de las calificaciones? Entonces, para ello vamos a realizar el procedimiento y determinar si realmente existe una asociación entre estas variables y la influencia de el programa de entrenamiento. Como solución tenemos que el primer procedimiento es de estos datos vamos a realizar un orden y ese orden va a ser de menor a mayor, ordenada desde el 1 hasta el 10. Vamos a tener una columna llamada orden. La columna X y la columna Y corresponden a los valores del ejercicio original, a la tabla original, pero ordenados de menor a mayor. Aquí está el menor valor, que sería 4. Si observamos la tabla, el menor valor es 4. Y vamos así colocándolos de menor a mayor. Por supuesto, si se repiten, se vuelve a repetir y así sucesivamente, tanto en la variable X como en la variable Y. Pero después de la variable X vamos a tener una columna llamada rango de X y una columna llamada rango de Y. ¿Qué vamos a hacer? Como ya dijimos que no vamos a utilizar las puntuaciones, en este caso, variable cuantitativa puntuaciones, no la vamos a utilizar sino es el orden para hacer el cálculo del coeficiente. Vamos a asignarle a cada uno de los valores, desde el menor hasta el mayor, un rango. Y el rango va en función del orden donde él se ubica. Por ejemplo, el valor 4 está en el número del orden como primero. Este primer valor va a asignársele el rango X 1. El siguiente valor es 5. El 5 tiene un orden de segundo.
Pero ¿qué ocurre con el 5? El 5 se repite. ¿Cómo se repite? Vamos a sumar el orden que le corresponde a cada uno y vamos a hacer un promedio de rango. Si al valor 4, como no se repite, le asignamos el valor 1, el valor 5 se repite y es esta pequeña explicación que la puede leer con mucha calma después del video o cuando esté estudiando. El valor de X se repite en las posiciones 2 y 3. Hallamos la media aritmética de los rangos. La posición 2 y 3 sumados, sumamos 2 más 3, entre 2 nos da 2.5. ¿Cuál es el rango asignado a 5? 2.5. Tanto en el orden 2 como el orden 3 va a tener un promedio de orden, un promedio de rango. El siguiente valor que vamos nosotros en este caso llenando la tabla es el valor 6 que está en la posición 4, pero esta posición a nivel de orden, cuarto, se repite. Entonces vamos a hacer una suma. En este caso sería 4 más 9 entre 2, 4.5. Vamos al valor 8. El valor 8 no se repite, por ende su rango asignado va a ser el valor 6. Y así vamos a realizando cada uno de los valores. El valor 17 no se repite y el valor 12 tampoco se repite. Entonces, donde no se repiten los valores, iría íntegramente el valor del orden. Hemos asignado un rango para cada valor de X. En el caso de Y también vamos a hacer lo mismo. El valor de 4, como primero a nivel de orden, sería un rango 1. Seguimos con 7, que sería el segundo, también se repite. Vamos a sumar 2 más 3 entre 2, 2,5. 8 no se repite y así sucesivamente. Vamos a asignarle a cada valor de Y su rango correspondiente. Donde se repita, por ejemplo el 10, vamos a sumar 5 más 6 entre 2, 5.5. En este caso nuestro interés es asignarle el rango a cada valor de la variable. Una vez que tenemos lista la tabla 1, los valores, digamos, de los rangos, lo vamos a establecer en una tabla número 2, que es llevar de cierta forma, es tomar la tabla original y establecerlo las columnas de rango. La tabla original, que sería estas 3 columnas, vamos a adicionar las columnas de rango, diferencia de rango y después esta diferencia al cuadrado. ¿Cómo vamos a, digamos, establecer los valores de los rangos? Ya aquí, en esta tabla, es donde hubo el orden de menor a mayor. Aquí volvemos al orden original, donde cada trabajador posee su nota antes del entrenamiento y su nota después del entrenamiento. ¿Qué hacemos? Buscamos en los valores en la columna para cada columna de X, por ejemplo, el valor 5. El valor 5 dentro de este orden está aquí. ¿Qué rango obtuvo? 2,5. Colocamos 2,5. Seguimos con el valor de 6 para el trabajador B. 6. ¿Qué rango obtuvo aquí? 4.5. Establecemos 4.5. Para el trabajador C, cuya calificación es 8, ubicamos 8 en la tabla y establecemos que 8 tiene una puntuación de 6. Y vamos ubicando cada valor del rango en el rango de X, igualmente el rango de Y. Como el primer valor para el trabajador A es 8, si nosotros ubicamos 8 dentro del orden y la asignación del rango fue 4, colocamos 4. Recuerden que cada columna va asociada a sus valores, ¿no? B, en este caso cuando B obtuvo 10 en la puntuación de su examen, después del entrenamiento, el rango que obtuvo en el caso de Y sería 5.5, 5.5.
y así sucesivamente. Vamos a ir desplegando los valores para los rangos que ya calculamos en la tabla anterior. Una vez que ingresamos los datos correspondientes a los rangos en esta tabla, vamos a calcular una diferencia. Y esta diferencia es una resta del rango de X menos el rango de Y. 2.5 menos 4 menos 1,5. 4,5 menos 5,5 menos 1 y así sucesivamente. Por supuesto, el valor que está después del signo de resta, si es mayor, va a ser un resultado negativo. Sin embargo, al elevar el cuadrado, ese negativo va a desaparecer y vamos a obtener como columna la diferencia al cuadrado. Luego que tenemos cada diferencia al cuadrado, vamos a sumar y esta suma es la que vamos a utilizar para calcular el coeficiente de correlación de Spearman. Y la fórmula es la siguiente: 1 menos 6 veces la sumatoria de la diferencia. Entonces vamos a multiplicar 6 por 18,5, que es la diferencia, n, que sería 10, por n al cuadrado, que en este caso es 100, menos 1. Esa respuesta es 0,89 y nos da un valor positivo. En este caso, existe una fuerte correlación positiva directamente proporcional. Es decir, que tuvo influencia en la mejora de calificación de los trabajadores el programa de entrenamiento que realizaron. Es por medio de este coeficiente de correlación que podemos determinar una tendencia a una mejora en las calificaciones a través de lo que fue el programa de entrenamiento. Es decir, sí existe influencia. Es importante destacar que los resultados de este coeficiente de correlación de Spearman también puede ser desde menos 1 hasta 1. Cuando más 1 o 1 o algo cercano a 1 sería una correlación positiva perfecta directamente proporcional. En cambio, si los resultados o el resultado de la coeficiente es negativo, sería una correlación negativa y en este caso sería inversa. Y si el resultado de esta fórmula es, digamos, un valor cercano a cero, en este caso indicaría, al igual que en la clasificación para la correlación de Pearson, indicaría que no existe relación entre las variables. En este caso, esto ya es todo, este es todo el procedimiento y la clase de hoy culmina con esta solución. Muchas gracias por su atención.